En esta ocasión vamos a hablar de Tolkien, uno de los principales exponentes de la literatura de fantasía épica, autor de El Señor de los Anillos y El Hobbit, entre otros, porque ha escrito varios más, pero esos son los más conocidos. Tolkien no escribió un decálogo de escritura en sí mismo, pero él mantenía correspondencia con sus lectores y con gente del ámbito literario de su época, y eh, hay registro de sus cartas en las cuales él plantea ciertas posturas, ciertas ideas, ciertos consejos respecto a la escritura. Así que ahora voy a comentarles 7 de estas cuestiones que están publicadas en el libro Las cartas de J.R.R. Tolkien, y vamos a ver qué es lo que él dice. El punto número 1. El primer paso es el más fácil. Leo. Dicen que el primer paso es el que cuesta más esfuerzo. Yo no lo veo así. Estoy seguro de que puedo escribir ilimitadamente capítulo 1. De hecho, escribí varios. Bueno, qué raro que suena, ¿no? En realidad, yo creo que está hablando de algo que pasa bastante a los escritores cuando empiezan, que es el quedarse atascado, ¿sí?, en el principio. Eh, a veces se tiene una idea y se arranca con mucha energía y, y después esa energía decae, nos quedamos ahí como sin saber cómo continuar, ¿no? Eh, entonces lo importante a tener en cuenta es no arrebatarse, dosificar esa energía, ir un poco más pausadamente, si nos ocurre eso, de ese arrebato, aprovecharlo por supuesto para escribir, pero tratar de que no agotarnos en eso, ¿sí? Segundo punto, siempre hay que corregir. Él dice, ser conciso es algo que logro ocasionalmente como una forma de arte, cortando 3/4 o más de lo que escribí. Y eso, por supuesto, es algo que es más laborioso y toma más tiempo que escribir libremente. Bueno, tengamos en cuenta que la gran obra de Tolkien, que es El Señor de los Anillos, es una trilogía de libros bastante extensos, ¿no? Y sin embargo, él se refiere a ser conciso, a recortar 3/4 partes. Eh, y eso puede ser, es más, es, por más que puede ser un texto largo, pero que todo lo que esté en ese texto sea preciso, ¿sí? A veces cuando escribimos o abusamos de los adjetivos o nos ramificamos demasiado o decimos algo de una manera medio barroca, medio compleja, con muchas palabras cuando se puede decir de manera más simple, más directa. Para la narrativa que se centra en contar una historia como lo principal, siempre es mejor optar por la forma más simple y directa, ¿sí? Pero, bien como señala Tolkien, esto es más complicado, ¿no? Que darnos la libertad de escribir cualquier palabra, ¿no? Buscar la palabra exacta, buscar la frase, la oración, que sean exactos, que sean concisos.
resulta más dificultoso y muchas veces es algo que no sale a la primera, sino que hay que trabajarlo en las instancias de revisión y corrección. El punto número 3 dice, los mejores personajes los hacen las personas reales. Tolkien dice, había un hombre curioso donde vivíamos, un viejo que iba chismoseando y esas cosas. Para divertir a mis hijos, lo empecé a llamar Gaffer Gamger. Y justo en esa época estaba escribiendo El Hobbit. Bueno, obviamente este personaje es uno de los... Este nombre es el que recibe uno de los personajes del libro. Hay muchos autores que hablan de observar a la gente, ¿no? Para construir los personajes. Y es una buena táctica para poder darles más dimensión, más entidad. Lo cierto es que mayormente cuando nosotros construimos personajes terminan siendo una especie de Frankenstein, ¿no? No es que describimos un personaje, hay semejanza calcado a una persona real. Incluso aunque se parezca mucho, siempre hay algo que le agregamos porque no lo podemos saber, ¿no? Porque es muy difícil colocamos a una persona en su totalidad, en sus sentimientos y pensamientos. Pero la observación es una de las características más relevantes para aprender sobre la construcción de personajes, ¿no? Siempre los personajes, incluso aunque no sean humanos o aunque sean animales, aunque sean objetos, van a estar hechos a semejanza de los seres humanos porque es lo que podemos de lo que podemos hablar, no podemos pensar incluso fuera de nosotros mismos, realmente no sabemos cómo percibe el mundo y siente, por ejemplo, nuestras mascotas. Nos hacemos una semejanza, pero siempre es a, pensando desde el punto de vista humano, ¿no? Entonces, observar el comportamiento humano, las formas de ser, de actuar, suele aportar mucho para el aprendizaje de la creación de los personajes. Punto número 4. La práctica hace al maestro. Dice Tolkien, creo que lo importante es empezar a escribir y encontrar tu propio modo, aunque para empezar se puede imitar el de otro. Bien, esto es bastante directo, ¿no? Uno tiene que ser auténtico, tiene que ser fiel a sí mismo, tiene que verse reflejado en su escritura, en la forma de su escritura, pero eso es algo difícil de conseguir realmente. Y a veces, a modo de práctica, tomar de referencia a otros autores, tratar de copiar el cómo lo hacen, puede ser un gran ejercicio para el aprendizaje. Punto número 5. Concentrarse en la historia. Dice, es imposible escribir alguna historia que no sea en parte alegórica cuando viene a la vida, ya que cada uno de nosotros es una alegoría encarnando un cuento en particular y vestido con las ropas de un tiempo y un lugar. Bien. Esto también es bastante directo, digamos, ¿no? Eh, cuando se escribe fantasy o géneros no realistas, de igual manera estamos hablando de cuestiones de la realidad.
Siempre estamos hablando de eso. Yo hice muchos talleres de escritura y en uno de ellos un profesor una vez me dijo que la razón para que en El Señor de los Anillos hubieran diferentes etnias, existieran los elfos y los enanos, es para que hacia el final pudieran eh, combatir juntos como iguales, ¿no? Ser amigos. Eh, bueno, ahí estamos hablando de el, la problemática de cultural, de cuestiones de enemistades entre naciones, pensemos la época de Tolkien, no es lo mismo que la situación ahora, no está la inclusión, la aceptación que había antes, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta cuando escribimos géneros que no son realistas, de que estamos trabajando entonces con alegorías de algo realista. Quizás no lo pensamos de esa manera, no es que decimos, bueno, voy a poner un elfo y un enano para mostrar que diferentes personas de diferentes naciones o de diferentes razas pueden ser amigos y luchar por la misma causa, sino que surge. Pero eso está detrás, eso es algo que nuestra mente hace sin que nosotros nos demos cuenta, ¿no? Y hay que poder detectarlo para poder plasmarlo de la mejor manera en el texto, ¿sí? Bien, punto número 6. Dice, escribir sobre lo que te interesa. Las palabras de Tolkien son, ¿sobre qué escribir? No sé. Yo traté de hacer un diario con retratos de personas y eventos vistos, pero descubrí que no era mi línea, así que me fui al escapismo, o en realidad transformar la experiencia a otra forma. Bueno, acá estamos hablando, ¿no? Esta cuestión de la alegoría. Por ahí, un modo de abordar un tema nos es ajeno, no nos convoca y podemos elegir otro, buscar otra manera. La escritura, como ya he dicho en otros videos, y es un trabajo arduo. Entonces, difícilmente si trabajamos con algo que no nos gusta, que no nos interesa, que no nos apasiona, podamos producir una obra satisfactoria. Además de que no la pasaríamos bien, ¿no? Escribiendo algo que con lo cual no sentimos afinidad. Entonces, eh, hay que encontrar eso propio, ¿no? Olvidarse de las imposiciones sociales, olvidarse de lo que está de moda y encontrar eso que nos convoca, ¿no? Eso que decimos, bueno, quiero escribirlo porque nace de mí, quiero escribirlo para mí mismo. Eh, Después el que pase está en segundo plano, ¿no? Esa es la mejor forma en la cual vamos a poder producir una obra que nos satisfaga. Bien, y el punto 7 que les quiero referir de Tolkien es que dice no hay límites. La ficción, la creación literaria tiene esa particularidad, ¿no? De que trabaja con la imaginación, trabaja con algo que no es concreto eh, en sí mismo, que no es un objeto de un material que tengamos que moldear y entonces nos ofrece limitaciones, sino que
sí, su material a moldear las palabras, el lenguaje, tiene una capacidad infinita. Podemos contar muchísimas cosas de muchísimas maneras diferentes y se vuelve infinito, ¿sí? Entonces, tener en cuenta eso y, evitar que se impongan limitaciones desde fuera o propias, ¿no? Sociales, de temores. La ficción tiene una total libertad de creación y nosotros tenemos que sentirnos libres a la hora de escribir. Bien, estos son los 7 puntos que he tomado de las cartas de Tolkien. Les quiero mencionar algo más para los que les interesa la fantasía. Y es, Tolkien dio una conferencia, se llamó Conferencia sobre los cuentos de hadas. Está también transcripta y disponible online para que puedan leerla. Es muy interesante y una de las cuestiones que él menciona es que un buen escritor tiene que poder crear un sol verde y que eso sea verosímil en su historia, ¿no? Que eso sea creíble por el lector. El sol verde es algo que él se le ocurrió, como algo que diríamos fuera de lo aceptable, ¿no? De lo real y fuera de lo que se suele encontrar en el mundo de fantasía, pero justamente, ¿no? Por eso plantea que con esta propuesta, él plantea que un buen escritor, es el que tiene la capacidad de tomar algo que en principio no encajaría en ningún lado y hacerlo encajar, ¿no? Construir eh, una historia en la cual lo más inverosímil sea verosímil, ¿no? Eh, Hay historias de ciencia ficción o de fantasía con características climáticas que son imposibles, ¿no? Eh, Leí hace poco el libro, eh, el libro de Stephen King, Cuento de Hadas, que es una novela, un personaje termina yendo a un mundo otro, y en ese mundo hay 2 lunas. Bueno, se trata de eso, ¿no? Eh, el desafío para el escritor es, ya sea de fantasy o de otros géneros, incluso el realista, ¿no? Eh, Contar la historia y construir ese ambiente para que el lector se sumerja y acepte como verosímil, como verdadero, lo que le estemos contando dentro de ese universo, ¿no? Dentro de esa ficción. Que puede ser también algo realista en el sentido del comportamiento de un personaje, ¿no? En su día a día, en una ciudad, un adolescente yendo al colegio, ¿no? Bueno, cómo lo construimos para que sea creíble. Eh, Digo, hay un personaje puede no parecer real por su forma de comportarse. No sé, se me ocurre, para dar un ejemplo, un chico de 18 años que es totalmente ingenuo en el ámbito sexual, que desconoce por completo, ¿no? Hoy en día, porque antes eso sí existía, principalmente las mujeres se les ocultaba, eh,
Y diríamos, bueno, eso hoy en día es imposible con internet, con la libertad que hay, qué sé yo, y sin embargo, un escritor puede construir un, una situación alrededor de ese personaje que haga que eso sea creíble, ¿no? Digo, pienso también en el libro de Stephen King, Carrie. Eh, el personaje de Carrie tenía 17 años y eh, no sabía nada de su periodo menstrual ni la sexualidad y sus compañeras de colegio sí, y por eso se burlan de ella. Eh, y bueno, y después, cuando uno avanza en la historia, va descubriendo que tiene una madre fanática, religiosa, y que entonces que fue educada la mayoría de su vida en su casa, sin asistir a una institución pública, sin estar rodeada de chicos de su edad. Eh, ¿No? Y entonces ahí es donde se vuelve verosímil ese comportamiento que diríamos, bueno, no es posible. Bueno, hasta acá el decálogo de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, denle like y déjenme sus opiniones en los comentarios.